Múltiple choice con actividades de ensayo, ¿sí? Así que bueno, un poco de eso va a hablar la profesora. Ya están acostumbrados a la mecánica. Como son menos personas, quizás tengamos un poquitito más de tiempo para el desarrollo. En vez de los 50 minutos de la primera oportunidad, probablemente hagamos 1 10, para que estén un poquito más tranquilos, ¿sí? Pero ¿Es un solo grupo? y depende, sí va a ser un solo grupo, pero no sé si vamos a entrar todos en las aulas T1 y T2. Como reserva tenemos el laboratorio de idiomas, ¿te acordás? En planta Sí. baja tenemos 20 computadoras más, porque tenemos 57 posibles alumnas que rindan. La T1, T2 tiene 50 computadoras, no siempre vienen todos, entonces bueno, eso es lo que hará decidir si entran todos en la sola aula o si vamos a las otras. Bueno, y 36, Majo, no sé si querés. Dale, empecemos. Acuerden, cuando esté por terminar el plazo del Meet, si es necesario, si llega a ser necesario, enviar por el chat de este encuentro una nueva invitación a un nuevo encuentro. Dale. Los dejo. Bueno, ¿cómo hace estudio para el parcial? Vamos a hacer un repaso de los temas que van a entrar en el parcial y me pueden ir interrumpiendo y preguntándome las dudas que tengan. ¿Les parece que hagamos así? Como le dijo bien el profe, los temas que van a entrar en el parcial son los que quedaron de la unidad 2, que es Paleolítico Superior y Arte del Paleolítico, y todos los temas de la unidad 3. Entonces vamos a ver Paleolítico, el último pedacito del Paleolítico y del Pleistoceno. Entonces tiene que tener muy claro la cronología del Paleolítico Superior, cuándo inicia, cuándo termina, que corresponde al Pleistoceno Superior, al último periodo del Pleistoceno Superior. Inicia hace 40.000 años, termina hace 10.000 años antes del presente y comienza el Holoceno. Y también es importante que ustedes puedan hacer una caracterización de este último periodo del Paleolítico, considerando como ha sido, ustedes ya tuvieron la experiencia del primer parcial y quizá también del recuperatorio, que se les preguntaba con respecto a un periodo del Paleolítico una caracterización muy general, cuál es el Homo que caracteriza ese periodo, que en el caso del Paleolítico Superior es el Sapiens, cuáles son sus características. No vamos, en esta parte no vamos a preguntar por cuestiones anatómicas o que tengan que ver con la evolución física, sino solamente con los aspectos culturales, sobre todo con la tecnología. Entonces, recuerden que para el caso del Paleolítico Superior, la tecnología es mucho más compleja que lo que veníamos viendo para los periodos previos, para el inferior y el medio. Entonces, la tecnología del Paleolítico Superior es tecnología lítica, por un lado, y por otro lado también se comienza a desarrollar durante el Paleolítico Superior, algo habíamos visto en el medio, pero sobre todo en el superior, la tecnología sobre hueso. Entonces, ustedes tienen dentro del Paleolítico Superior una subperiodización que esos periodos, para el caso del Paleolítico Europeo, que es lo que hemos visto, llevan los nombres de las distintas tecnologías. El Chatelperroniense, que es una tecnología de transición entre el medio y el superior, y que precisamente por ser de transición tiene algunos elementos que se asimilan al Paleolítico Medio, por ejemplo, que la tecnología, las industrias se hacen sobre lascas. Y hay un artefacto que es característico, que son los cuchillos o denticulados.
Y también se encuentran en muchos sitios de este Paleolítico Superior de transición, adornos, empiezan a aparecer los primeros adornos corporales de concha, también aparecen algunos artefactos de hueso. Luego tenemos ya las primeras tecnologías del Paleolítico pleno, digamos, superior, que se caracterizan por los artefactos que están hechos sobre láminas. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre las lascas y las láminas? Las láminas son más alargadas y más delgadas. La técnica de preparación del núcleo y de extracción de estas láminas es distinta a la que se utilizaba para las lascas. Ya no se utiliza en estos casos la percusión directa, sino que se utiliza la percusión indirecta, es decir, que entre el percutor y el... Acá en mi casa tengo cosas para imitar artefactos. Entre el percutor y el núcleo hay un intermediario sobre el que se ejerce la percusión, y entonces, con el uso de ese intermediario, es posible obtener unas extracciones que son más alargadas y delgadas, y que eso permite un mejor aprovechamiento de la materia prima. Entonces, en estas primeras tecnologías del perigordiense, sobre todo sobre esas láminas se van a producir raederas. Luego tenemos otro complejo tecnológico muy característico del Paleolítico Superior, que es el solutrense, y que se caracteriza por estas grandes puntas de proyectil. No sé si quieren preguntar algo que... No. Si necesitan preguntar algo, levanten la mano y ahí sí. Juan, mira, también tenés una manito acá que la apretás y yo me entero que alguien quiere hablar. Activate el micrófono. No te escucho, te tenés que prender el micrófono. Ah, está prendido. No te escucho. ¿Querés ponerme la pregunta en el chat? No escucho nada. Juan, mira, probá de nuevo a desactivarte el micrófono porque me sale activado. Me sale apagado tu micrófono. Ahora no te escucho. ¿Hola? Hola, ahí sí, ahí está. La pregunta era si, con respecto al tema de las industrias líticas, se nos va a preguntar la ubicación tipo de dónde se fueron halladas en el mapa, ya con respecto a estas industrias líticas y posteriormente la industria de la cerámica. No, no les vamos a preguntar por eso. Ah, bien. No. Acuérdense cómo era más o menos la estructura, cómo era más o menos la estructura del examen anterior. Ustedes tenían algunas preguntas de desarrollo. Es probable, les voy a confesar que no he visto el parcial, que lo armó el profe, así que voy por todos los temas, no estoy seleccionando. Es probable que ustedes tengan que desarrollar como tema de esas preguntas de desarrollo, por ejemplo, Paleolítico Superior, por ejemplo, Neolítico Precerámico B, por darles yo un ejemplo, porque no lo sé. Entonces, si es el caso del Paleolítico, uno de los temas que ustedes tienen que desarrollar es el de las tecnologías, y explicar que hay una serie de complejos tecnológicos que se presentan de un modo evolutivo, que van cambiando a lo largo del Paleolítico Superior. Si quieren, pueden decir que sobre todos estos sitios a los que nos referimos se estudiaron en Europa Occidental, en Francia y en España, pero no lo tienen que marcar en el mapa, no tienen que marcar sitios ni nada de eso. No, simplemente hay algunas actividades de ordenamiento
de cómo van apareciendo algunas tecnologías, de selección de instrumentos respecto a ciertos periodos. Hay actividades donde estos conocimientos van a entrar en juego. Por eso está bueno el repaso que sea general para que sea comprensivo, porque hay veces que no tienen el dato puntual de memoria, pero tienen el contenido como para pensar la lógica de la pregunta y acercarse a esa respuesta. Algunas preguntas son generales sobre paleolítico superior o sobre epipaleolítico o sobre neolítico, sobre todo las que tienen que redactar. Entonces, no se te va a preguntar, no se te va a hacer una actividad de arrastre a un mapa, pero quizás tengas que poner nombres de sitios y tener la localización siempre mejora la puntuación nuestra. Pero, por ejemplo, en el caso de las tecnologías, de los complejos tecnológicos, no nos hemos referido a sitios puntuales. Los sitios van a ser sitios del Paleolítico Superior en general. Exacto, Lo que vimos en la periodo. clase. Exacto, lo que vimos en la clase. Me había quedado lo de las puntas solutrenses, que se acuerdan que en la clase hablamos también de las estrategias de caza, por ejemplo, que era un tema muy interesante para el Paleolítico Superior, porque hay estrategias de caza que son muy distintas a las que tenían los cazadores recolectores de los otros periodos previos del Paleolítico, porque ahora sí estamos hablando de estrategias de caza programadas, son puntas de proyectil que pueden tener hasta unos 30 centímetros de largo, hechas sobre lámina, y que se utilizaban para la caza de megafauna. Y también esto sucede durante el Solutrense. Y el último periodo del Paleolítico Superior es el Magdaleniense. Aquí también notamos un cambio tecnológico y ese cambio tecnológico se relaciona también con los cambios ambientales, porque habíamos visto también que en el último periodo del Paleolítico, del Pleistoceno, con la colita del Pleistoceno, desde hace unos 20.000, 22.000 años antes del presente, se hacen cada vez más frecuentes estas oscilaciones que caracterizan a los periodos glaciares, que son los interestadiales y los estadiales, y que entonces las estrategias de subsistencia se caracterizan por la especialización, dependiendo estos periodos más o menos fríos o más o menos cálidos, se caracterizan por la especialización en la caza de algunas especies, como por ejemplo los ciervos, los cérvidos en general, dependiendo de qué parte de Europa sean, y en otros momentos, además de haber especialización o en lugar de haber especialización, hay diversificación de las especies que se incorporan a la dieta. Entonces aparecen también el consumo de animales más pequeños, fauna mediana y pequeña, y recolección de mariscos y caza de animales marinos y pesca. Entonces, el magdaleniense, la tecnología del magdaleniense es muy diversa porque tiene que ver con esa diversidad de técnicas de subsistencia, sobre todo asociadas a la caza. Dijimos también que eran recolectores, pero que la recolección no es tan importante como lo vamos a ver más adelante, y que entonces la tecnología del magdaleniense, además de ser tecnología lítica, en este caso microlítica, porque los artefactos comienzan a reducirse a un tamaño muy pequeñito, las láminas se reducen a porciones que tienen entre 2 y 5 centímetros, y comienzan a encontrarse también mayor diversidad en la forma, en la morfología y en el tamaño de las puntas del proyectil. Y también es muy importante en el magdaleniense la tecnología sobre hueso. Es como que este es el momento más importante de todo el Paleolítico de desarrollo de la tecnología sobre hueso, también asociada con la caza, con la pesca. Hay arpones, azagallas, que son estas puntas que yo les mostraba que están hechas sobre hueso.
Los arpones, no sé si fueron a ver los que hay en el museo, algunos ejemplos de estos arpones me imagino, de estos arpones de hueso. Y también hay, en realidad desde el perigordiense, hay puntas que tienen, agujas que tienen el agujerito para pasar el hilo o la fibra vegetal o el cuerito, lo que es un tiento de cuero, lo que sea, que es un indicador de que están utilizando agujas para la confección de vestimenta, para la confección de las protecciones de las viviendas, etc. En la bibliografía también van a encontrar que hay referencias en algunos casos a redes, por ejemplo, y otro tipo de artefactos asociados con la recolección de mariscos y la pesca. Es como que esta actividad es muy importante a fines del Paleolítico Superior, sobre todo. Y estoy pensando que otro aspecto vimos el Paleolítico Superior, vimos estrategia de subsistencia. La cuestión de los patrones de asentamiento y de los patrones de viviendas. Como habíamos visto para todo el caso del Paleolítico, hay 3 tipos de sitios que se han estudiado asociados con el Paleolítico, asociados con la vivienda. Los sitios, los campamentos al aire libre, se han encontrado fondos de cabaña. Los sitios adentro de cuevas, asociados con la vivienda, pero es como que a partir del Paleolítico Superior, comparado con los periodos anteriores, es más frecuente que aparezcan sitios al aire libre. Y un tercer tipo de sitios que no son de asentamiento residencial, digamos, son los sitios con arte rupestre. No sabría decirte, Juan Manuel, pero eso es del Mesolítico. Acuérdense que habíamos visto de ejemplos para el Paleolítico Superior estos sitios de Europa del Este, más bien de Rusia, más hacia el este todavía que Serbia, estos sitios que tenían esa planta circular y que la estructura estaba armada con las mandíbulas de mamuts, con mandíbulas de mamuts. Y la base, que es lo que se encontró en el sitio, y el resto de la estructura estaba hecha con huesos de mamuts, después cubiertos seguramente con cuero. Y en otros sitios donde, esto para el caso de estos ambientes de tundra y estepa, estos ambientes abiertos en los cuales no hay otros materiales para la producción, para la confección de la vivienda. Pero en el caso de Europa Central, en el caso de otras zonas boscosas, por ejemplo, de Europa Mediterránea o de Europa Occidental, sí, en los ambientes más boscosos que rodeaban estos ambientes de estepa, sí se encuentran los fondos de cabaña, pero que tienen estructuras de postes para los cuales se usaba madera. ¿Dónde está la persona que me quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más levantó la mano? Yo, profe. Sí. Mi duda es que, bueno, a usted nos dio de que está la tecnología chatelperroniense, solutrense, pero en el medio también está la auriñaciense, la gravetiense, sí, esas dos. Sí, está bien. Lo que pasa es que yo me referí, le denominé perigordiense a los dos. No, está bien, le denominé perigordiense a la auriñaciense. Sí, porque pues las dos están en el mismo y bueno, y la gravetiense es del superior, sería. Son todos del Paleolítico Superior. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Eso era todo. Sí, chatelperroniense, auriñaciense, solutrense, magdaleniense. Listo.
Lo que, como les decía el profe, una pregunta que se les puede llegar a hacer, por ejemplo, es cuál es el artefacto característico de cada una de estos periodos, o de estos complejos tecnológicos, más bien, ¿ah? Después, con respecto a estas cuestiones de los patrones de asentamiento y el tipo de viviendas, etcétera, no lo hemos diferenciado por periodo, sino que hemos hablado en general para la situación de todo el Paleolítico Superior. Y con respecto a los lugares en los que se ubicaban, a los que se han encontrado los sitios de vivienda de estos grupos cazadores-recolectores, en muchos casos están asociados con las rutas migratorias de los animales que se cazaban. Esto también es un indicador de cierta programación de las estrategias de subsistencia y de la organización espacial y económica de estas sociedades. Y después decíamos que el otro tipo de sitios que se encuentran en el Paleolítico Superior, que son muy característicos del Paleolítico Superior, son los que tienen representaciones artísticas. Generalmente son cuevas en las cuales se han encontrado las representaciones rupestres, es una de los tipos de representaciones artísticas del Paleolítico Superior. El otro son las estatuillas, o el arte móvil, también creo que lo mencionan así en la bibliografía que ustedes han visto para prácticos. El texto de prácticos, que si no me acuerdo mal se llama Fernández el autor, o autora, tampoco me acuerdo, es obligatorio para el examen. Repasen las preguntas que tuvieron en el práctico. No sé, Pablo. Sí. No, el texto de Fernández, el obligatorio del trabajo práctico 2, y también se preguntan cuestiones de tecnología lítica que se vieron en el trabajo práctico 2. Del texto de Eiroa. ¿Tecnología lítica del Paleolítico Superior o puede ser de cualquier periodo? General. En general lo que vieron en el práctico. Lo que vieron en el práctico, ajá. Yo me acuerdo los temas del práctico, pero bueno, sí, Juan. Con respecto al arte paleolítico que está en el práctico, sí. Nos van a preguntar sobre las dos cuevas que tuvimos que ver los videos, tipo, la que estaba en España y la que no me acuerdo dónde está en otra parte, y los elementos gráficos que habían en ellas también, y el arte o la forma de pintarlos que se realizó en esas cuevas. Mirá, los temas que ustedes tienen que estudiar con respecto al arte del Paleolítico Superior, nosotros hemos puesto esa visita a esos dos sitios porque nos interesa que por lo menos recuerden esos dos sitios. Esos dos sitios son patrimonio de la humanidad, es como que son los más reconocidos, Lascaux y Altamira, uno en España, uno en Francia. Nos interesa, con respecto al arte en general, que ustedes puedan distinguir que hay dos tipos de categorías de arte del Paleolítico Superior, el rupestre y el mobiliar. Uno caracterizado por las representaciones en las paredes de las cuevas, probablemente también al aire libre, pero no se han conservado. Otros representados en pequeñas piezas que son móviles. Después, las técnicas que se han usado para esas representaciones, que son el grabado, la incisión, la pintura, cuáles son los soportes que se han utilizado en el caso del arte rupestre, las paredes de las rocas. En el caso del arte mobiliar hay también de piedra, hay de marfil, hay de arcilla, hay de hueso. ¿Qué tipo de representaciones se hacían en ese caso? En el caso de las... ¿cuáles son los motivos que están representados? En el caso de las estatuillas, las más famosas son las estatuillas femeninas, que se llaman Venus, o que les llaman algunos Venus, pero también hay representaciones de animales o de representaciones abstractas de algunos caracteres sexuales, femeninos o masculinos. Hay representaciones en las tabletas, por ejemplo, abstractas, geométricas. En algunos casos estas piezas podían haber
sido adornos o amuletos o lo que fuera. Para el caso de las representaciones rupestres, sobre todo se representan animales. ¿Cuáles son los animales que están representados en Altamira? ¿Cuáles están representados en Lascaux como los más importantes, los más notables? Más o menos las preguntas del parcial con respecto al texto de Fernández van a ser similares a las que están en el práctico. Vamos a preguntar más o menos los mismos temas que se preguntaron en el práctico. Bueno, la distribución geográfica de estas representaciones, tanto para el caso de las estatuitas como para el caso del arte rupestre. Sí, digo, los temas probablemente sean los mismos, quizás la actividad sea diferente. El práctico hicieron una actividad de arrastre, una actividad de selección, quizás ahora sea una pregunta de desarrollo o cosas similares, ¿no? Y la interpretación que se ha hecho sobre el arte. Esa también puede ser una pregunta, es decir, ese es otro de los temas que ustedes han visto. Algunas los vimos en la clase de teóricos también. ¿Se acuerdan que hablamos de algunas de las interpretaciones con respecto a las estatuitas femeninas? Y también con respecto al arte rupestre se han interpretado como símbolos de fertilidad, como con esos atributos femeninos, es como que se está de alguna manera invocando la fertilidad. Las interpretaciones que tienen que ver como con símbolos totémicos del arte. No les vamos a pedir una descripción eso es bonito para los exámenes finales, pero para el parcial es difícil evaluarlo, una descripción de las representaciones de los distintos sitios, pero sí tengan la información de cuáles son los animales y de que en el caso de Altamira hay representados o son los caballos la representación más importante, por ejemplo. Hay algunos bóvidos también en Lascaux, hay un ciervo, hay una representación de una figura antropomorfa, y estoy pensando qué más podemos llegar a preguntar. Bueno, el texto de Fernández también les va a dar a ustedes la posibilidad de repasar algunos conceptos con respecto al Paleolítico y al Paleolítico superior concretamente. Así que, bueno, tengan en cuenta que es obligatorio, lo tienen que estudiar bien, y después, para otros temas del Paleolítico superior, ustedes van a tener en el capítulo de Eiroa, que creo que es el capítulo 8, el que corresponde al Paleolítico superior, bien desarrolladas las características de cada una de estas estos complejos tecnológicos, bien explicadas, y al final del capítulo, ustedes ya lo vieron para Paleolítico inferior y medio, al final aparecen, hay un apartado que se llama modos de vida o algo así, en el que se explica, hay una interpretación del registro arqueológico. Hay como una síntesis y una interpretación del registro arqueológico. Inclusive también en ese capítulo ustedes van a tener información sobre arte del Paleolítico. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre Paleolítico superior? Voy a abrir otro Meet. Sobre el Paleolítico superior, tenemos que hacer alguna descripción sobre la lanzadera del Solutrense, o nada más solamente tenemos que nombrar que en el Solutrense aparecen los primeros proyectiles, nada más. No, bueno, una de los artefactos que se construían sobre madera o sobre hueso o sobre asta o marfil son estas lanzaderas. Solamente eso tienen que mencionar. No vamos a preguntar específicamente por las lanzaderas. Perfecto.
Ahí les voy a poner el enlace para que enseguida entremos a otra reunión si hace falta para terminar. Mira, el examen, la estructura del examen es exactamente igual que la del anterior. No hacemos preguntas demasiado quisquillosas o sobre detalles dentro de los grandes temas. Bueno, después pasemos a la unidad 3. Entonces, para la unidad 3 nosotros les habíamos recomendado, a ver, acá dice un compañero, que hay un texto, una compañera, que hay un texto en la bibliografía obligatoria para el parcial que no puede abrirse, al menos yo no lo pude abrir, de IROA de tecnología lítica. ¿Vos sabés algo, Pablo, esto? ¿Alguien tuvo problemas para abrir el texto de IROA de tecnología lítica? ¿Usted también, María del Carmen? Ajá. Bueno, ahí lo vemos, a ver cuál puede ser el problema. Ahí reviso. Ahí reviso el link. Si no, acuérdense que por bibliografía, o sea, está en dos lados. Por un lado, esos recursos que yo habilité para el parcial, pero también en bibliografía general pueden buscar el texto de IROA. Pero ahí reviso mientras siguen con la clase. Bueno. Tenían para la unidad 3 otra bibliografía. Nos pasamos a otro libro. Que ahora no me acuerdo el nombre del autor que les hemos recordado. Son varios autores, me parece. No me acuerdo. Bueno, no importa. También son 4 capítulos, cada uno destinado a uno de los temas que hemos visto en la clase. Para el caso de la unidad 3, el tema de la unidad 3 es este proceso de transición que se da entre el Paleolítico y el Neolítico. Ahí está, gracias, Pablo, no me salía el nombre. Ripoll. Este proceso de transición que se da entre el Paleolítico y el Neolítico a principios del Holoceno, fines del Pleistoceno superior, principios del Holoceno, que es cuando estos cazadores comienzan a desarrollar distintas estrategias para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales del Holoceno. Y entonces, como hemos visto sobre todo este proceso de desarrollo en Próximo Oriente, en esta zona que yo les contaba que se denominaba la media luna fértil, o también en algunos, media luna fértil en general, que este sector de la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, al norte la zona de los montes Sauros y Taurus, la costa mediterránea, que también van a encontrar mencionada como Levante, y prácticamente hasta ahí hemos visto todo este proceso, porque no hemos incluido Egipto, porque es posterior el proceso en Egipto. Y también hemos visto el desarrollo de estos cazadores-recolectores de la transición en Europa, en distintos sectores de Europa. ¿Por qué nos estamos ocupando de este lugar del mundo, entre otros? Porque es el lugar donde comienza el proceso, donde se ha reconocido que el proceso de cambio de las poblaciones de cazadores-recolectoras del Paleolítico hacia las del Pleistoceno hacia las del Holoceno comienza en esta zona de Próximo Oriente, sobre todo. Y comienza más temprano que en otros lugares. Hemos visto el inicio de este proceso con una cronología de unos 19.000 años antes del presente. Entonces ustedes pueden estar pensando, ¿por qué la profe me dice 19.000 si me está diciendo que el Paleolítico termina hace 10.000 años? Es porque nos estamos refiriendo, por un lado, a la cronología que usamos para el Paleolítico europeo, que convencionalmente se le ha dado esa fecha, y en cambio en Próximo Oriente este proceso de cambio empieza un poco antes. Entonces, para Próximo Oriente, estos cazadores, recolectores de la transición del Pleistoceno al Holoceno
este periodo recibe el nombre de epipaleolítico. ¿Qué significa eso? Que siguen siendo cazadores con estrategias similares a las del Paleolítico. Es decir, es como una continuación del Paleolítico, pero se empiezan a producir algunos cambios. Por eso ya no hablamos más de Paleolítico, ya hablamos de Epipaleolítico. Y este Epipaleolítico comienza hace unos 19.000 años antes del presente. Hay también un complejo tecnocultural que es característico, que es el denominado quevariense, para el caso del Próximo Oriente, para el caso de la zona de Levante específicamente. Y este quevariense se caracteriza por poblaciones que viven en cuevas también o en sitios al aire libre, que son cazadores de cérvidos, es decir, ya no son cazadores de megafauna, sino que ya directamente son cazadores de cérvidos y que también diversifican la dieta con otro tipo de caza de animales pequeños y medianos, con la recolección de mariscos y la pesca, pero comienza a ser cada vez más importante la recolección de vegetales. Y un proceso similar también se ha estudiado para la zona de los Montes Sagros, y ese complejo tecnocultural se le denomina sarciense. Suficiente, hay un montón de otros sitios, de otros complejos culturales, pero no los vamos a mencionar. Suficiente con esos dos. Hace alrededor de unos 12.000 años antes del presente, este patrón de asentamiento y de organización de la subsistencia se hace más complejo durante el Mesolítico. El periodo siguiente es el Mesolítico, y el complejo tecnológico cultural que lo caracteriza es el Natufiense. El Natufiense se caracteriza por asentamientos al aire libre, sobre todo, y que tienen un patrón bastante sedentario, lo que indica que pasan la mayor parte del año en el mismo lugar. Hay, por supuesto, sitios natufienses en cueva. De hecho, el natufiense se empieza a estudiar en una cueva. Dorothy Garrott lo estudia en una cueva. Y que se utilizaba como lugares de asentamiento logístico para la caza. Pero recuerden que para el caso de la natufiense ya tenemos estas estructuras circulares de casas. Bueno, en un ratito se corta esta. En cuanto se corte esta llamada, ustedes un minutito antes les aviso porque tienen ya el link para entrar a la siguiente. Recuerden que habíamos visto la foto y el dibujo de este patrón circular de las bases de las casas, que eran semisubterráneas, que tenían paredes de adobes y probablemente también el techo de quincha, que tenían en el interior de las habitaciones algunas estructuras de almacenamiento, y se empieza a encontrar toda una tecnología asociada con la recolección y el procesamiento de alimentos. Durante el quevariense, desde el quevariense ya era importante el uso o la continuidad en el uso de los microlitos, de los artefactos microlíticos, y cada vez se va haciendo más complejo. La forma de los microlitos, sobre todo, van adquiriendo figuras geométricas, formas geométricas, y en el natufiense esos artefactos se utilizan con un mango de madera o de asta o de algún material más blando para ser insertados para la recolección. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en clase, lo explicamos bien? Que sería una especie de hoz que se usaba para la recolección de gramíneas, de leguminosas, que son las primeras especies que después se van a domesticar. Pero todavía en el natufiense se obtienen por recolección y se produce lo que algunos autores han denominado una recolección intensiva de los vegetales. Y un procesamiento intensivo en esos artefactos que hemos visto que son novedosos, que son los artefactos de molienda, por ejemplo, los morteros, las conanas, las manos de moler. Esa sería toda la tecnología asociada con el natufiense y este tipo de
de patrón residencial. Y luego tenemos para el proceso de desarrollo de Próximo Oriente el proceso que lleva a la neolitización. Es decir, yo les había dicho que el concepto neolítico incluía algunos elementos que van a ir apareciendo de a poco en este proceso. La domesticación de plantas y de animales, la sedentarización y nuevas tecnologías como por ejemplo la cerámica. Ya tenemos con el patrón de asentamiento del natufiense un avance sobre la sedentarización de estas poblaciones. Y en el periodo siguiente, que es el Neolítico Precerámico A, comienzan a aparecer indicadores de la domesticación de las primeras plantas, o el cultivo al menos de las primeras plantas, y la domesticación de los primeros animales. Dijimos que el indicador de la domesticación, sobre todo, es que en los sitios aparecen las variaciones o las razas o variantes silvestres, y las que suponemos que están domesticadas porque tienen distintas características morfológicas y genéticas con respecto a la misma planta pero silvestre. Y que las primeras plantas domesticadas eran cereales o gramíneas como el trigo, la cebada, la escanda, el centeno, y que y las leguminosas como por ejemplo las arvejas, las lentejas, los garbanzos, los porotos. Y para el caso de los animales, ahí voy Juan, ahí cierro. Para el caso de los animales, las primeras especies domesticadas se encontraron en la zona de los Montes Sagros, que es donde yo después les conté que Braidwood había realizado su investigación, que es donde encontraba las plantas silvestres que fueron luego domesticadas en un sitio que se llama Jarmo. Ahí tienen ejemplo de un sitio que pueden mencionar. Es donde se encuentran los primeros animales domesticados, que son las ovejas y las cabras, los ovicápridos. Hay preguntas de eso. Sí. Hay preguntas de eso en el examen, nada más. Cambio fuera. Eso es todo lo que tengo para decirles. No, es como un tema muy importante, les voy a decir una cosa. Saber cuáles son las primeras especies domesticadas, en qué lugar del mundo, y no confundirlas con las americanas después cuando vayan a rendir el final, es como imprescindible. Sí, Juan. Bien, con respecto a la domesticación ya de plantas o animales. Con respecto a la dinámica del examen anterior, que tuvimos que en un mapa se le ubicaron donde estaban los primeros homos, ¿cierto? Homo neandertales, todos estos temas. Referido a esto, vamos a tener que, ¿se acuerda que en clase, no me acuerdo clase, sí, no me acuerdo en qué clase, nos puso un mapa donde estaban los primeros lugares o los lugares donde ocurrieron la domesticación de plantas o animales? Ah, bueno, para Caiza dice que no, así que Caiza lo dice. ¿Quién es Caiza? El profe. Está silenciado. Está silenciado, profe. Prendete el micrófono, Omar. Vos, por. Hice así, nada más. Hay preguntas donde se puede solicitar algún dato geográfico sobre esos aspectos, Juan, pero no hay actividad de señalar en el mapa sobre ese aspecto. Sí, hay una actividad, se ve que tenés un problemita con eso. Voy a entrar al parcial y voy a poner señales Jarmo en el mapa. Ahora lo vamos a ver. Con las coordenadas. No se preocupen. ¿No hay ningún mapa, Pablo? ¿O a mapa? No. Se toma asuadiense, sultaniense y el murebetense. No, tampoco. Si no hemos visto nada de eso, solamente mencionamos... no, acá hay una persona que ya ha leído la bibliografía, ya me di cuenta. No, así como los mencionamos en la clase solamente, que dimos características generales, acá ya nos adelantamos, porque esto es el neolítico pleno. Son ejemplos de casos de sitios en los que, o de culturas en las cuales ya aparecen todos los elementos del neolítico. No. Eventualmente lo pueden llegar a nombrar,
pero no preguntamos específicamente qué es lo que caracteriza cada uno de estos sitios o de estas culturas. Sí, con el desarrollo y ya les digo cómo lo vamos a tomar. Sí, Francis Arnold. Entonces, trabajamos en base, o sea, estudiamos en base a las clases y lo complementamos con la bibliografía. Exactamente. Sí, Ok. porque las clases, a no ser que tengan una memoria prodigiosa de todo lo que yo he dicho en las clases, el examen en el examen no preguntamos nada que no hayamos dado en la clase. Por más que salga en la bibliografía, si nosotros no lo hemos explicado en la clase, no lo podemos evaluar. Pero tienen que leer la bibliografía porque no es suficiente con sus apuntes de clase, porque alguna información puede estar errada, incompleta, confusa. Entonces, siempre es recomendable leer la bibliografía y me parece que a esta altura ya ustedes se han dado cuenta que entienden mejor los temas luego de leer la bibliografía. Si tienen el power de la clase como una estructura de la clase, ¿no? Eso no les va a permitir aprobar el examen, el power. Ustedes lo que tienen, intentamos ayudarlos con el Power es que tengan un esquema de la cronología, que la cronología que nosotros vamos a usar es esa que está en el Power, no vamos a usar otra, pero después eso hay que darle sustento, hay que rellenarlo, porque si no, no van a entender los temas. No sé cuánto tiempo nos quede. ¿Quieren que cerremos y abrimos la nueva llamada antes de que se Unos cierre esta? 7 minutos falta. Bueno, alcanzo a avanzar un poquito entonces. Y 28 de mi computadora y 21 tengo ahora, no sé Sí, vos. yo también. Y 27 la cierro. Sí, Juan Manuel. Así está toda la clase. Una pregunta con respecto a este neolítico. Nos van a hacer preguntas sobre la fauna que pasa, que ocurre, tipo que abunda en este neolítico y los cambios ambientales, la proliferación de los bosques caducifolios, cuestiones de esa índole. Hay preguntas que pueden tocar ese tema. Perfecto. Francis, ¿querías preguntar algo? ¿No? No, ya había preguntado. Me perdí. ¿Por dónde? Iba por la domesticación de plantas en animales en el Neolítico Precerámico A. El Neolítico Precerámico A es como una continuación en algunos aspectos del Natufiense, porque el patrón de asentamiento sigue siendo similar. Estas casas, estas construcciones circulares, semisubterráneas, con un patrón aldeano, donde los animales están, el lugar donde están los animales está adosado, está al lado de las casas, de los lugares donde vive la gente. Se empieza a encontrar en el interior de las casas, en los cimientos de las casas, algunos restos humanos, de adultos y sobre todo de infantes, de niños, y también hay un tratamiento de los cráneos, como una especie de tratamiento ritual y que se ha interpretado como que esas son modos de ascribir a las personas a su lugar, a su territorio, a su casa. Las casas, hay indicadores de que se reconstruyen a lo largo de muchas décadas, de muchas generaciones. Entonces eso es un indicador de un patrón de asentamiento sedentario. Se quedan en el mismo lugar. Uno de los sitios más importantes del Neolítico Precerámico A, así como más monumental, es Jericó. ¿Se acuerdan que yo les había contado que el sitio tiene una muralla con paredes de 8, con un muro de paredes de 8 metros, que tiene en el interior de la muralla una torre a la que se accede por una escalera, es decir, todo un complejo arquitectónico monumental que llama mucho la atención para que sea tan temprano, porque todavía estamos hablando de comunidades aldeanas, no de ciudades, y que aunque se ha interpretado en algunos casos como que puede estar indicando violencia entre los grupos,
no hay otros indicadores de violencia intergrupal, entonces que es probable que esa muralla los estuviera protegiendo de las crecidas de un río, probablemente, o que estuvieran protegiendo algunos recursos que en el interior del sitio. Después, este patrón de asentamiento cambia en el periodo siguiente, en el Neolítico Precerámico B, y las casas se empiezan a construir con una planta rectangular. Muchas veces son casas que tienen 2 pisos y que en el piso inferior se realizaban las tareas de mantenimiento del hogar, era el depósito de los alimentos, se cocinaban los alimentos, y en el piso superior vivían estas personas, dormían y realizaban otras actividades. Y se accedía por los techos. Lo que permite este patrón de plantas rectangulares o cuadradas es que se vayan adosando casas una al lado de la otra y se va dando un patrón de asentamiento más conglomerado. Hay más aglomeración de la población, más densidad de población también. Y en el interior de las casas hay como especie de hornacinas en las paredes, donde se encuentran estatuitas femeninas. Aparecen nuevamente las estatuitas femeninas, que en estos casos son distintas a las del Paleolítico Superior, que son las que se denominan la diosa madre, que también se les ha atribuido una función de proteger la casa, de propiciar la fertilidad, etc. Y también se empiezan a encontrar algunas estatuillas de animales, no es tan frecuente como vamos a ver que sucede en los periodos siguientes. Y en el Neolítico Precerámico B ya tenemos agricultura y pastoralismo de algunos de estos animales. Se incorpora también la domesticación de otras plantas y de otros animales, pero cada vez es más importante en las dietas de las personas. También se sigue teniendo esta práctica del acondicionamiento de los cráneos. Gracias por avisar. Bueno, cierro y abro la otra llamada y ya los voy aceptando yo.